Buenas tardes. ¿Están todos acá conmigo? Buenas. Qué lindo poder verlos, poder compartir entre ustedes. Es toda una honra poder servir, sentirse amado como nos estamos sintiendo es maravilloso. Agradecemos todo el amor que nos brindan. Es maravilloso poder estar juntos y disfrutar de este tipo de ambientes que el Señor produce. La verdad que creo que cualquiera de nosotros siempre está deseoso de poder estar en este tipo de ambientes y poder seguir siendo edificados, ¿sí? Reciban los saludos, ¿sí?, de mi esposa, ¿sí?, que nos está viendo también de allá desde Mendoza, Argentina, junto con la Congre, orando por todo este tiempo, así que reciban los cariños, ¿sí? Tengo dos niñitas hermosas, Isabela y Giovanela, y la verdad que ellas también entienden esto de poder servirnos y servirle al Señor en este ámbito que es tan saludable para todo el cuerpo de Cristo. Bien, me voy a meter de lleno al tema, ¿sí?, que quiero hablar hoy. Quiero hablar, no le voy a dar el título para que no nos asustemos de entrada, así que el título se lo voy a ir revelando de a poquito, pero ya nos vamos a encontrar, sí, medio como de lleno con el título. Mire, estuve orando, amados hermanos, y digo, Señor, dame otro título para poder, no sé, como uno a veces presenta una historia como que se asusta, ¿no? Pero la verdad que el Señor es maravilloso, ¿sí? ¿Cuántos creen eso? Nuestro Padre es maravilloso. Bien, comenzamos en casa, ¿sí?, allá en Mendoza, trabajando algunas palabras, de las cuales obviamente fueron palabras, como decía nuestro amado Padre y Apóstol Gustavo, fueron palabras rectoras, ¿sí?, palabras que vinieron a traer orden, a producir orden, y entendíamos que las palabras que el Señor nos estaba habilitando, o sea, no tocaban directamente con nosotros, sino que veíamos que eran de carácter global, o sea, el Señor estaba hablándonos de su cuerpo, o sea, por mucho tiempo creíamos que el Señor simplemente hablaba con nosotros y el trato era medio personalizado, ¿sí?, que aunque lo es, pero empezamos a entender que se trataba del cuerpo, ¿sí?, se trataba de todos nuestros hermanos en el mundo. Y la verdad, el Señor fue amplificando un poco la voz o soltando un poco su voz porque nos dimos lugar, ¿sí? Como decía recién el apóstol Gustavo, de que si nosotros nos damos a escuchar al Señor, obviamente el Señor nos va a empezar a hablar. Este es el resultado de horas de trabajos, de poder exponernos a la palabra, decirle, Señor, estamos aquí, queremos escuchar, queremos reproducir bien tu voz, pero no solamente a través de lo que podamos decir en un momento de predicación, sino de lo que se lea todos nuestros días, en todos nuestros días, en todos los días que participamos como padres, como hermanos, como lo que sea que nosotros tengamos que participar. Entonces, una de las cosas que fue como una palabra para mí siempre lo que nos habla nuestro amado apóstol es una plomada, ¿no? Sí, una hoja de ruta a la cual nos traza una dirección. Y hace unos días en el Chaco, él decía esta frase, que cuando nos vean, lo vean a él, ¿no? Que cuando nos vean, lo vean a él. Que cada vez que la gente nos vea, lo puedan ver a Cristo, al Cristo corporativo, que cada vez que nos puedan ver a todos, no hablo de uno, hablo de todo, hablo del cuerpo. Esta palabra no habla de individuos, ¿sí?, habla del uno y de todos los que componemos el uno, ¿sí? Bien. Entonces, tomando como hoja de ruta una palabra, así que nos dio el Señor el tiempo que medimos, donde comprendimos la demanda de ir en contra de todo lo que hemos incorporado a nuestro ser integral, que definitivamente no es lo que el Padre deseaba evidenciar, ¿sí?, por medio de cada uno de nosotros en el Hijo de su amor. Es como que fuimos incorporando patrones de conducta que no hablaban de nuestro amado Padre, o sea, dejaban como notas de incógnitas y no terminaba nunca de cerrar lo que se veía. Entonces, dentro de ese caminar, nos vamos encontrando con palabras que nos fueron colaborando a este entender un poco más profundo. Y estos días que estuvimos en el Chaco, sí, compartiendo, o sea, fue una cosa maravillosa. Después
acá mi hermano Zair va a compartir un poco de lo que es lo que le decía el apóstol del proyecto La PET. Y cuando estábamos allí entre hermanos empezamos a hablar y en un momento me viene una palabra para describir a una persona, ¿sí? Porque también en esas cosas, ¿sí? de nosotros, veo que hacen los niños chicos, ¿sí? Hacen bromas. Y entonces en un momento yo uso una palabra para describir una persona o una personalidad. Y acá vamos a entrar un poquito al tema. Y yo le digo, es un psicópata. Y estoy justamente con mi amado David Firman, que él es psicólogo, y me dice, no uses esa palabra. Claro, el ignorante no sabe lo que administra cuando dice algunas cosas, ¿sí? Acá quien le habla. Y me empezó a hablar del psicópata. Y automáticamente el Señor me entrega el título de lo que tenía que hablarles hoy, amado. Y mírelo a su hermano y dígale, por más que tenga cara de loco, no están hablando de vos, ¿sí? Estamos hablando, ¿sí? de cosas que tienen que ordenar, ¿sí? Porque, ¿qué quiero decirle? Que lo que vemos son conductas. Tenemos formas en las cuales nosotros nos conducimos siempre hablando como su iglesia, como su cuerpo. Y obviamente, como debemos trabajar conductas, ¿sí? desalineadas de la mente de Cristo, me puse a trabajar sobre esta palabra. Y la verdad que mi esposa también estudia psicología social y la verdad estaba como entre la espada y la pared. O sea, el loco lo habían cercado y tenía que desglosar las conductas para poder exterminar al viejo. ¿Cuánto quieren exterminar al viejo en uno mismo? ¿Sí? Que Cristo crezca y el otro desaparezca, ¿verdad? Entonces, es por esa misma razón, ¿sí? que nos tomamos el tiempo para identificar estas conductas. Las conductas de un psicópata. Así que esta palabra es psicópata. No tiene, o sea, yo buscaba algo más celestial, pero no, era psicópata. Me salía y el Señor me volvía psicópata. No sé si me estaba diciendo a mí o era el título. Bien, entonces, cuando vi esta palabra y las conductas del psicópata, vi el daño que generaba en esta persona. Es impresionante, amados, ver las conductas de un psicópata. Y obviamente el camino de él es un camino de pérdida y de desolación. Y es horrible, amado, vivir una vida en pérdida y desolación, ¿sí? Solos, solitarios, ¿sí? Vacíos de todo lo que realmente nos hace ser. Y la verdad que no queremos eso para ninguno de nuestros hermanos. Por eso esta palabra, amados, no es para alguien en especial, sino que es para todos nosotros. Si usted identifica que algunas de estas conductas están en usted, después le paso el número de David Firman, es un buen psicólogo. No, mentira. Pero, por favor, veámoslo desde la iglesia global, ¿sí? Esto no es para que cada uno de nosotros hoy podamos hacerlo, podamos hacer un chequeo y está bien. Pero quiero decirle algo, somos muy agradecidos a Dios de que su verdad nos esté alumbrando y esté alumbrando nuestro entendimiento, porque es bueno salir de la ignorancia para que podamos crucificar todo engaño que se formó como verdad. Y eso es terrible. Cuando uno cree que vive una verdad, pero esa verdad es engaño. Y la verdad que eso hace mucho daño. Que usted y yo nos podamos revestir de buenos evangélicos, pero vacíos de Cristo. Estar muy maquillados por fuera, pero tan vacíos por dentro. Por eso en esta tarde quiero colaborarle con lo que el Señor nos ha estado dando para sacarnos de esa realidad, para sumergirnos un poco más en esta vida que tanto amamos. Pero por favor acompáñeme con los versículos en esta tarde. Quiero tomar 2 versículos para que juntos veamos esa mente, ¿no? Que podamos encontrar al psicópata en la Biblia ahora. Este era el tema. Fíjese lo que dice Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes los de doble ánimo. Santifiquen sus corazones. Doble ánimo. Veamos el otro versículo que está en Santiago ahí mismo. Capítulo 1, 6 al 8. Dice, pero cuando pidan,
recuerden confiar en Dios, háganlo sin dudas, porque quien duda es como las olas del mar que son llevados de un lado al otro por el viento, y ninguna persona que sea así debe pensar que podrá recibir algo del Señor, porque sus mentes, diga conmigo, porque sus mentes van errantes y son inestables en todo lo que hacen, psicópatas. Hoy están bien, mañana no, tienen actitudes psicópatas. Es impresionante poder verlo y verlo por el Espíritu del Señor, porque la verdad a veces nos encontramos palabras que están tan naturalizadas, pero cuando las vemos por la óptica del Señor empezamos a comprender un poco más. Este doble ánimo es la variación de nuestros sentimientos sumado a los comportamientos que lo van denunciando, ¿sí? A veces se ven y otras veces se perciben. ¿Vieron cuando se encuentra con algún hermano y usted le pregunta? Voy a tomar un ejemplo nada más, ¿sí? Pero muchas veces nos encontramos, o si quiere podamos hablar de congregaciones para que lo hagamos global. ¿Cómo andan ustedes? Bien, fortalecidos en el Señor. Después de un tiempo, sí, que empieza a charlar con las personas, la persona le empieza a decir todo lo contrario que le acababa de decir, o sea, que ya no estaba tan bien, acá andamos tironeando, ando medio como reseco, y ahí empiezan a proponer, pero, a ver, hace ratito me dijiste que estabas bien, que estabas próspero, que estabas fortalecido, y de repente cambia completamente todo. ¿Esta agua se puede tomar? ¿Sí? Perdón el ruidito. Espero no hacer lío, que se caiga la agüita. Si usted ve humo, se quemó la tablet. Y así empezaba el hermano. Bueno, aquí estamos. Ya sabe por qué el Señor me dio el título psicópata. ¿Sí? Gracias, hermano, por el apoyo. Yo pensé que me iba a fortalecer. No, se rió. Como diciendo, sí, estás mal, pastor. Bien, vuelvo a lo mío. Entonces, decía que en las siguientes características, ¿sí? Porque el diagnóstico que hicimos es a nivel global, no individual, siempre a nivel global. La medicina que el Señor nos empezó a mostrar, porque obviamente siempre que vemos el problema, el Señor nos va marcando la salida, ¿no? No estamos solamente viendo los problemas, sino que tratando de interpretar al Señor para que el Señor nos marque la salida. Entonces, permítame volver porque se me fue este doble ánimo es la variación de nuestros sentimientos sumado a los comportamientos que lo van denunciando, que a veces se ven y otros solamente se perciben, ¿sí? Como decíamos recién, a veces no hace falta que diga nada, simplemente se percibe, no estoy bien, pero por dentro estoy mal, estoy loco, estoy enojado. Cada una de las características que veremos pueden o no tocar nuestras vidas, pero no debemos olvidarnos que estamos viendo todo a nivel global. Viendo desde la mente de Cristo, se ve una estructura parecida, pero no es la verdadera. Y en eso es lo que estamos trabajando, que cada colaborador, que cada ministro que toque la iglesia del Señor pueda ser hallado fiel a su diseño, entendiendo que no es nuestra iglesia, sino suya. No podemos administrar lo que es del Señor de la manera que a nosotros nos parece. Por eso no podemos estar con doble ánimo, haciendo las cosas como el Señor espera, pero como a mí me viene a la gana, o sea, como a mí me parece. No sé si está bien la expresión. Y decíamos que no estábamos midiendo estos síntomas para condenar, sino para tratarlos con la medicación correcta. Cuando nuestro cuerpo se enferma, lo perciben todos nuestros órganos. No es que solamente uno, aunque algunos órganos no lo puedan sentir directamente, todo nuestro cuerpo es tocado, sí, por la enfermedad. Y obviamente, si no lo tratamos, esta enfermedad va a seguir corriendo hasta alcanzar todos nuestros órganos y va a terminar afectando todo nuestro cuerpo, toda la estructura. ¿Sí vieron? No sé, los que tuvieron que transitar por el COVID. Primero empieza con un pequeño resfrío, pero después te duele todo el cuerpo. Y si no lo tratás, si no te tomás esos tafirolitos, te empezás a sentir cada vez peor. Los diagnósticos que hacemos son a nivel global,
porque la medicina, como le decía antes, es para todo el cuerpo. Y así como nos alcanzó, va a alcanzar a otros, ¿sí? No solo a nosotros, sino que a todos los que debe alcanzar. Y en las siguientes líneas que vamos a ver son las características que vamos a ver, la estructura y formas de conducir del viejo hombre, de un evangelio sin cruz operando bajo el engaño, y por otro lado la medicina que viene por causa de su verdad, la cual está limpiando y formando esta estructura gloriosa, la iglesia del Señor. Se va consolidando algo maravilloso y cuando nos vean, lo van a poder ver a Él. Sí, porque no se trata de uno, se trata de todos. Amén. Número 1, egocentrismo. Fíjese esto, ahora le voy a hablar del psicópata. El egocentrismo tiene la incapacidad de ver desde el punto de vista de la otra persona. Esto lleva también al narcisismo. El narcisismo es el amor excesivo que se dirige a un sujeto, a sí mismo, y a sentir que realmente son superiores al resto. ¿Vieron que estamos siguiendo el trazo que nos trazó el apóstol esta mañana? Para no salirnos de lo que el Señor está construyendo en estos días. Entonces, ¿qué veíamos? Que por muchos años vimos un evangelio mezclado con una porción de narcisismo que colocaba a los hombres en una posición de idolatría que terminó siendo un grave estorbo para que su vida creciera en todos. ¿Sí? Como decía el apóstol esta mañana tan magisterialmente, ¿no? Todo lo que desarrolló fue extraordinario. Pero muchas veces formábamos Danielitos, ¿sí? Y dejábamos discipulitos de nosotros, ¿sí? Porque creíamos que tenía que quedar improntada en la generación nuestra imagen y estábamos cerrando el camino. Por eso el egocentrismo, ¿sí? Esta palabra, o sea, tiene que ser trabajada por todos nosotros. Decía que esto de los hombres, ¿sí? Los colocó en una posición de idolatría que terminó siendo un grave estorbo para que la vida creciera en todos, como también para reconocerla y verla desarrollarse en otros, ya que solo se cree que es uno el que tiene la palabra, uno el que tiene el poder sobre todos, abortando así la multiforme gracia, ¿no? Evidencias claras de un evangelio sin cruz, donde lo que se potenciaba era esta condición. Entonces, lo que el Señor está trabajando en este día maravilloso, ¿sí? Es tratar de sacarnos de una conducta que tiene que ver con el viejo para que podamos atravesar del otro lado de la cruz y podamos proceder correctamente. ¿Cuál es la forma correcta? Romanos 12:3 dice, déjenme explicarle a todos ustedes por la gracia que se ha dado que ninguno debería tener un concepto de sí mismo más alto que el que debería tener. Ustedes deben tener un autoconcepto realista conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. O sea, acá no hay protagonista, solo hay uno, es el Señor. Hay una sola imagen que tiene que ser reproducida, pero el egocentrismo, ¿sí? El evangelio que no fue atravesado por la cruz, todavía sigue produciendo imágenes de sí mismo, ¿sí? Porque necesitan verse, ¿sí? En otros. Y eso es un grave estorbo para que la vida del Hijo se pueda reproducir en otros. Bien, el segundo, ausencia de empatía. La empatía es la capacidad de percibir lo que el otro siente, desde los aspectos positivos como la alegría hasta los negativos como la tristeza. Al no existir empatía, no habría compasión y los sentimientos de los demás pasarían por alto. Sin embargo, un aspecto menos popular de la empatía es la capacidad de ser capaz de entender lo que el otro piensa. Si esta está activa en la psicopatía, es decir, no generan empatía emocional, pero sí cognitiva. No les importa mucho lo que usted pueda pensar, es siempre su pensamiento entronándose sobre todos los demás. Es fuerte, amados, pero es muy real. Este es otro síntoma muy peligroso. Sin empatía no podemos tener el servicio a la medida que el Señor lo requiere.
si no tenemos compasión, tampoco habrá un servicio a la altura y al alcance que el Señor le dio desde el principio, donde la meta son las naciones. Su amor no tiene límites territoriales, su amor es eterno y lo alcanza todo. Y eso es lo que el Señor trabajó en nosotros. Porque a veces tenemos una medida de empatía, así que alcanza solo lo que nuestros ojos pueden ver, de lo que podemos administrar como congregación. Pero el Señor habló muy claramente esta mañana. La congregación de acá, ¿cuántos integrantes tiene? 7.400.000. Entonces, nuestras inversiones no están enfocadas solamente en las personas que administramos. Nuestras inversiones están enfocadas en la mirada que el Señor tiene sobre su congregación. Por eso es muy importante ser empáticos, pero desde el Señor. No solamente de lo que nosotros podamos hacer o colaborar con nuestros hermanos o familias que tengan la necesidad. La necesidad es momentánea, si es por un momento, pero cuando son suplidos por la vida de Cristo, sabemos que esa necesidad temporal será completamente absorbida por el mismo Señor. Pero sigamos trabajando. Romanos 12:3 dice, déjenme explicarles a todos ustedes por la gracia que se ha dado, que ninguno debería tener, eso ya lo había leído. Primera de Pedro 3:8. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Esta empatía desde el gobierno de Cristo es por el mundo. Su amor traspasa límites y fronteras. Y es lo que estamos viendo. Es lo que vivimos en Chaco. El Señor traspasó los límites de Mendoza, ahora traspasó los límites de nuestra nación. Y así debería ser, donde hombres y mujeres se están dando para que ese amor, si no solamente le alcance a ustedes, sino a tantos otros hermanos que también necesita de la empatía de nosotros. Personas que no viven o todavía no han alcanzado el entendimiento. Esta compasión que tenemos los unos por los otros no nace desde una empatía humana para situaciones simplemente naturales, sino con la verdadera pérdida que se ve en el mundo, y es la pérdida del gobierno de Cristo. Porque si Cristo gobierna su iglesia, lo que se vería sería solo su imagen. Número 3, necesidad de satisfacción personal. Una anomalía cerebral estudiada por la Universidad de Balbery sugiere que tienen dañado el sistema de recompensa. La consecuencia es que el psicópata da una excesiva importancia a lo que él quiere, sin importar lo que los demás necesiten, sientan o piensen, lo cual conlleva comportamientos peligrosos. Es impresionante esto, amados. Esta característica va de la mano con el egocentrismo. Es tan peligroso vivir bajo satisfacciones personales, ya que son influenciadas de un alma no configurada a la vida, a esta vida del Espíritu. Una persona que vive bajo este estado siempre estará en demanda personal, siempre demandando algo. Una persona que vive bajo este estado siempre estará en esa demanda que es hasta absorbente, ¿no? Como desgastante. Y la verdad que necesitamos liberar tiempo que es muy importante para todos nosotros. Y obviamente esto nos va a colaborar muchísimo. Cuando somos atravesados por la cruz, nuestra satisfacción personal es crucificada ahí. Y comienzan a hacer una satisfacción corporativa. Todo lo que se nos da es para administrar no tiene que ver con nosotros, sino con todo su cuerpo.
O sea que a mí me va a dar gozo, amado, lo que usted viva acá y que lo que el Señor esté haciendo aquí con ustedes, como también lo que está pasando en Mendoza y en otras naciones de la tierra. El Señor está quebrando, sí, con esa satisfacción personal para que se haga una satisfacción global. Que todos podamos celebrar lo que vive nuestro hermano Zair en Chascomús, que todo lo que esté viviendo nuestro amado apóstol allí en José C. Paz, lo podamos celebrar todo, y cada hermano, ustedes aquí en Bolivia, podamos tener, ¿sí?, ese gozo, ¿no?, de celebrar todo, sino que todo lo que se viva hable solamente de mí, que todo esté centrado en mí, amado. Por favor, busque Lucas, capítulo 6. Uno de los frutos de crucificar este aspecto del viejo hombre es la expresión de generosidad. Nos damos para su placer y no para el nuestro. Pero eso pasa después de la cruz. Lucas 6, 35 al 38 dice, más bien amad a vuestros enemigos y haced bien y dad prestado sin esperar ningún provecho. Entonces vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los perversos. Sed misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, sacudida y rebosante se os dará en vuestro regazo. Porque con la medida con que medís, se os volverá a medir. Bien sencillo el Señor, no da tanta vuelta, ¿sí? Es como que el Señor venía cortando cada cosa y decía esto sí, esto no. Hacía una separación maravillosa y poder verlo, ¿no?, cómo el Señor iba separando todas las cosas para que dejemos en claro la administración que habíamos llevado por año adelante, ¿sí?, con la administración que el Señor nos presentaba por medio de la mente del Señor. El número 4, encanto superficial. Los psicópatas muestran ante los demás una apariencia abierta y segura. No parecen contar con el miedo, la timidez y utilizan estas habilidades de forma premeditada para lograr adaptarse y alcanzar sus fines. Estas características es muy evidente por causa de la religión, ¿sí?, de muchos prejuicios, de formas incorrectas de ver su palabra. Como hablaba esta mañana nuestro amado apóstol, ¿no?, sí, que por mucho tiempo vimos ese evangelio donde aparentemente éramos como súper poderosos, ¿sí?, como que nada nos pasaba, o sea, que éramos todos súper, ¿no?, como que todo lo que podía pasar a nuestro alrededor a nosotros no nos afectaba nada, o sea, nos parábamos acá y la verdad nos privamos también del consuelo del Señor, porque muchas veces nos paramos como que aquí estamos todo bien, siempre para adelante y nos negamos al consuelo del Señor, nos negamos a lo que el Señor quería restaurar en nosotros. Y la verdad que es muy bueno cuando el Señor consuela, la verdad se establece en nosotros y deja un criterio bien sólido de lo que debe ser y hacer un hijo de Dios y de qué manera representarlo. Es maravilloso poder quitar estas cosas de nuestra vida porque si nosotros las podemos quitar, vamos a poder ver algo más nítido del Señor en nuestra vida, en todos nosotros, no en algunos. Por eso esa palabra que el Señor nos compartía a través de la vida del apóstol, que cuando nos vean lo puedan ver a Él, es una palabra rectora, o sea, podemos pasar por muchas palabras, sí, poder compartir por muchas palabras, pero todas van hacia un mismo fin, que cuando nos vean, que cuando alguien pregunte, ¿quién dicen que soy? ¿Quién dicen que soy? ¿Quién dice que somos? Hoy, cuando nos ven, ¿quién dice? ¿Qué dicen que somos nosotros? Cuando nos ven, ¿qué hablan de nosotros? Que somos un psicópata, que un día tenemos una conducta, que el otro día tenemos otra. Un día tenemos una personalidad, al otro día tenemos otra personalidad. ¿Qué dice la gente cuando nos ve? ¿Que estamos locos? ¿Qué dice la gente? ¿O que realmente esa locura es un poco de lo que a nosotros debería ser algo normal? Hoy devolver dinero debería ser algo normal, pero es algo anormal cuando alguien lo hace.
Pero diga conmigo en esta hermosa tarde, noche ya, cuando me vean, lo van a ver a Él. Cuando me vean, lo van a ver a Él. Qué bueno es el Señor, amados. Segunda de Corintios dice, capítulo 11, 5 y 6 dice, no me considero inferior a estos superapóstoles, aunque no sea muy talentoso para dar discursos. Sé de lo que hablo. Les hemos explicado esto claramente y de todas las maneras posibles. Pablo confronta esta realidad en su tiempo, porque a veces somos muy hábiles para dar buenos discursos, pero cuando las conductas no nos acompañan, y no hablo de uno, hablo de todos. ¿Qué es lo que ven, amado? Y esto recae en nosotros con mucha responsabilidad. ¿Qué ven cuando nos ven? La palabra, claro, se propone desde el altar y por supuesto que debe ser así. Nos exponemos a estos ámbitos para que la palabra sea como esa plomada que nos nivele a todos y que cuando salgamos de aquí se vea una nota más clara del Señor. Pero ¿qué se ve? ¿Qué se ve cuando nos miran? Pablo confronta esta realidad. No me considero inferior a estos superapóstoles, estas personas que tienen buen diálogo, sí, que hablan muy bien de las cosas, prometen muchas cosas, ¿sí? Y obviamente uno a veces se encanta por ellas, pero Pablo está siendo cortante también con eso. Después, obviamente, le dice a sus discípulos y a la gente en el ambiente que él se movía, nosotros no le predicamos un evangelio de palabras hueras, no le compartimos algo que no está en nosotros. Nosotros nos embarazamos de Cristo, Cristo creció en nosotros y pudimos ver más nítidamente su persona. Y ahora venimos a predicarle este evangelio, el que vivimos, el que portamos, el que está dentro de nosotros. A lo mejor no tenemos super palabras, aunque las tenían, y eran muy sabios en todo. Pero ellos le decían, nosotros venimos a predicarles un evangelio de poder. No de superpoder y de tirar rayos por los ojos, sino de poder, del poder que tiene la vida sobre la muerte, del poder que tiene la vida, ¿sí? O la verdad sobre el engaño, y de qué maravilloso es poder ver avanzar la verdad en una persona, porque deja una estructura más creíble del Señor. Porque cuando la verdad se establece en uno, lo que empieza a pasar es que la manifestación del Hijo empieza a ser vista, vivida. Amado, qué hermoso es cuando una persona vuelve al Señor, se rinde al Señor, porque toda su casa empieza a ser alumbrada por la luz que sale por Él, por la luz que sale, por el entendimiento que tiene en cuanto a la administración de todas las cosas, porque no está ahí para hacer o empoderarse de su familia, sino para que toda su familia pueda ser modelada por aquella luz que lo habita, que es Cristo en nosotros. Y cuando la vida se empieza a manifestar en nuestros hogares, lo que empezamos a ver son familias que empiezan a modelar al Cristo que vivimos aquí, que recibimos aquí. Por eso el psicópata, o sea, que un día el Señor no le puede entregar su pensamiento, el Señor no le entrega un pensamiento de carácter eterno a una persona que después lo va a mal administrar. Como decía nuestro amado apóstol, el Señor no nos entrega palabras para que solamente nos encanten en el momento y después las dejemos acá tirada como si no fuera nada. El Señor le da sus pensamientos a aquellos que lo van a administrar correctamente, que lo van a cuidar, pero que también lo van a manifestar. Que se va a ver el poder del Señor en ellos. Entonces, estamos expuestos a estos ámbitos, pero más de una vez quizás no pase, ¿no? Qué buena la palabra. Qué bárbaro, qué tremendo todo lo que se ministró. Pero, amado, no es solamente eso, hay una postpredicación, hay un trabajo que tenemos que continuar luego, que es el trabajo que llevamos al hogar.
Pero el psicópata llega ahí afuera y se olvida de todo porque está parado en su propia vida. Lo que le importa es lo que él quiere escuchar. Y cuando no escucha algo de lo que no se está considerando en el altar, no recibe nada, se cierra. Por eso, si las palabras del Señor no hayan cabida en nosotros, se produce un evangelio güero. Parece que estamos embarazados de la verdad, pero lo que se produjo solamente fue una expansión del vientre, pero hay un vacío tremendo en nosotros. Por eso no podemos tener actitudes que no representen a la vida que vamos recibiendo. Y esto no es por obligación. Esto es obviamente por la revelación, amado. Para nosotros siempre una revelación fue la vida que se expuso en el altar y poderla ver después reproducir en este escenario diario que todos los días mi familia ve. No pueden ver al viejo Daniel, a la vieja estructura proceder. Tienen que ver a Cristo. Tienen que ver al Señor en nosotros. Mi hija me dice, papi, ¿cómo puedo ver a Dios? Y fue triste que mi hija me preguntara, ¿cómo puedo ver a Dios? Si no lo ve en mí, ¿en quién lo va a ver? Porque si lo ven al Hijo nosotros, ¿a quién están viendo también? Lo ven al Padre. Por eso las palabras que se nos están entregando no son inocentes, tienen una clara intencionalidad. Toda palabra que sale de la boca de Dios no vuelve al vacío, vuelve con un fruto. Pero la palabra que no sale de su intención, la palabra que no se sale del orden que el Señor le dio desde que salió desde la eternidad, no podemos adulterar eso. Por eso una persona que tiene doble ánimo no puede administrar un pensamiento así, porque con lo que se le dice hoy, mañana ya se olvidó, está pensando en otras cosas. Por eso le doy las características del psicópata, porque son diferentes conductas que hemos tenido como congregaciones. Y hagamos un chequeo, o sea, empecemos a ver, porque no es para condenar, es para que podamos darle la medicina y podamos sanar al cuerpo y que el cuerpo venga a orden. No se trata de un ministerio local, se trata de la iglesia del Señor, amados. Se trata de su iglesia, se trata de su cuerpo, se trata de su Hijo. Y ahí estamos nosotros involucrados. La creación sabe y responde a la voz de nuestro Creador, pero nosotros todavía resistimos a la voz. La voz viene en forma de quien sea. Hoy el recipiente es este, pero la voz siempre es una. Buscando que todos nos podamos reunir en una misma mente, en un mismo parecer, en un mismo sentir, en un mismo accionar, amados. Por eso la empatía tiene que ver con nuestro corazón gobernado por el Señor. La empatía tiene que ver con lo que el Señor quiere alcanzar, no lo que nosotros pretendamos alcanzar. La empatía tiene que ver con eso. Tiene que ver con que yo no estoy viendo y calificando mi finanza para que, a ver, ¿qué voy a hacer mañana? No, mi finanza es del Señor. Lo que administro es del Señor. Y cuando usted no le quite intencionalidad a eso, nunca va a haber problemas de carácter económico en su familia. Porque todo lo que usted administra es de Él y siempre seguirá siendo de Él. Si mi auto lo tuviera que vender y lo tuviera que entregar, amado, no habría ningún problema porque yo no tenía auto cuando lo conocí al Señor. Y si vino auto, no vino para que yo estuviera paseando con el codito ahí afuera. No, amado, vino auto para proveer a las congregaciones a donde el Señor nos enviaba. Sin generar ninguna carga, sin generar ninguna ocasión de que nuestros hermanos se sientan molestos o incomodados por nosotros. Pero qué maravilloso es poder verlo desde esta perspectiva. Qué maravilloso es poder administrar los pensamientos del Señor. Qué maravilloso es saber que estos pensamientos estuvieron en tantos ministros en el Señor y fueron preservados para que llegaran a nosotros de la forma que el Señor los envió. Ver a Pablo es extraordinario. Escuchar hoy en la actualidad a nuestro amado apóstol. Nosotros, siempre lo digo, nosotros somos cholulos de Él porque vemos a Cristo, porque nos modela a Cristo, porque vive rendido el señorío de Cristo. No estamos con Él porque nos da un manto apóstol. No, lo seguimos porque vemos el modelar de Cristo que tiene. No solo Él, su casa, nuestra madre. La apóstol Karina es tan maravillosa.
poder ver el amor en esa mujer. Es extraordinario sentirse amado, cuidado. Cada vez que vamos, es un mimo del Padre por medio de ella. Nos modelan la vida. Y por eso los seguimos, por eso cada vez que tenemos oportunidad de estar con ellos, salimos sin medir los gastos, amado, porque entendemos que si hay una oportunidad de verle, ¿cómo no nos vamos a invertir, amados, para estar donde Cristo se está dando? ¿Cómo no invertirnos donde el Cristo que tanto deseamos que se forme en nosotros se esté dando y nosotros allí mirando, sí, y quizás obviamente, y no lo digo para los que no están, por favor, no es por eso, pero si tengo la posibilidad de estar, sabiendo que fui provisto por el Señor y me quedé en mi casa y no lo hice, estoy perdiendo la oportunidad de que una revelación se haga carne en mí, de poder ver el escenario del Señor y ver al Señor manifestarse ahí y ver una conducta que tengo que tomar en mi vida, administrarla correctamente para quitar algo que me dejó esa condición del psicópata. Y trate de verlo por el Espíritu, no lo vea como algo, a ver, ¿cómo se diría? Profesionalmente, o sea, como un psicólogo, véalo por el Espíritu, vea estas conductas, haga un análisis, por favor. Analicemos juntos estas condiciones. Porque es muy dañino ver que todavía hoy hay personas que están formando personitas como ellos y no están formando al hijo. Y sabemos que si hay un psicópata, obviamente lo que veremos es desolación, personas que van a quedar solas. ¿Saben la cantidad de locos que hay en los loqueros? La mayoría son cristianos que se fueron. Es impresionante. Porque siguieron a un psicópata. Una persona que hoy le decía acá, no, amado, la hoja de ruta se trazó desde el día 0 y esa hoja de ruta estamos continuando. Esto es un trabajo de años, de horas invertidas, de trabajo invertido, de tiempo, de casa invertida. No es solamente de lo que, wow, este tiempito, no, años. Muchos se murieron conteniendo estos pensamientos para que nosotros hoy los administremos correctamente. Nuestro Señor nos legó en otros hermanos esto que hoy nos llega a nosotros. O sea que lo que hoy estamos recibiendo es la continuidad de aquellos días. Nada más que, como decía esta mañana nuestro amado apóstol, hemos perdido el valor. Antes tenían que salir y predicar el Evangelio, era una cuestión de vida o muerte. Pero ahora no, si no tengo esto, psicópata, si no tengo esto, si no tengo lo otro, ¿me entiendes? Y nos hemos puesto medio como debiluchos, ¿no? Pero qué lindo cuando el Señor se empodera en uno, qué lindo cuando el Señor se entrona en la vida de uno y por encima de todo lo que pueda estar pasando en Bolivia, en Argentina, en las naciones, uno ve claramente el propósito eterno de aquella cruz y puede entender aquel trazo que el Señor nos entregó. Y dijo, hasta que yo diga, no hasta que el mundo te diga, el día que te tengas que ir, te vas a ir. Pero mientras que eso no pase, predica el Evangelio. Habla con verdad. Habla con tu vida. Habla con tus acciones. Habla con tu corazón. Habla con tu mente. Habla con tu parecer. Habla con tu inversión. Habla con tu trabajo. Habla. Gritale a los aires que el Cristo que te habita es el que le quiere habitar a ellos, porque si Cristo habita en todos los santos, en todas las personas del mundo, el mundo volverá a ser mundo. La palabra mundo es armonía, es paz. Y eso pasa solo cuando Cristo es el centro. Porque si es el centro de todos nosotros, lo que veremos es un mundo ser ordenado, bien administrado, no maltratado. Y la empatía se va a volver algo real en nosotros. El egocentrismo dejará de ser algo en nosotros. No vamos a ser narcisistas, no vamos a estar viendo de qué manera nos decoramos. Necesitamos evacuar cosas que nos están dañando y le están dejando una alternativa
a las personas que no es la que el Señor, no hay tantos caminos. Por eso si una persona duda, y la duda es la vacilación de los pensamientos, la alternativa que le hemos entregado al vacilar, a ir por aquí, un día por acá, un día por allá, y eso no está pasando aquí. Vamos, convénzame. Ya voy terminando. ¿Me acompaña los últimos puntitos? Quiero ser prudente también para que podamos estar orando también por este tiempo y poder presentar este proyecto maravilloso. Nos quedamos en el número 4. Muy bien. Fíjese lo que dice Mateo 23, 27 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que a la verdad se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Esto me sacudió el espíritu. Y de toda impureza. Así también vosotros a la verdad por fuera os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Vemos este contraste que nos ayuda a ver el corazón de Pablo en su función. Sin apariencia, dando de lo que él estaba lleno en su interior. Pablo manifestaba la vida del Señor. Esta es una carga muy grande que dejamos en la cruz, la apariencia, de querer demostrar constantemente algo, de querer llegar a la medida impuesta por alguien, cuando solo debemos ser y expresar lo que Él nos demande y de la forma que Él lo requiera. Declaramos que por vivir sometidos al gobierno de Cristo, la verdadera hermosura de su persona y de su gloria será vista en todo lo que hagamos. Amén. No estamos preocupados y ocupados por lo de afuera, sino por lo que va sucediendo por dentro y solo se manifiesta. Porque lo que está dentro es como innato luego, ¿no? Cuando ya se internalizó, después solamente sale. ¿Sí? Y número 5, y último punto, necesidad de control. Tienen una tendencia obsesiva a querer dominar cada persona y cada situación. Esto hace que ejerzan la manipulación, el abuso y la mentira sobre los demás. Marcos 10, 42 al 45. Pero Jesús los llamó y les dijo: ¿sabéis que entre los paganos hay jefes que creen tener el derecho de gobernar con tiranía a sus súbditos? Y sobre estos descargan los grandes el peso de su autoridad. Pero entre vosotros no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre vosotros, que sirva a los demás. El que entre vosotros quiera ser el primero, que sea esclavo de todos. Porque tampoco el Hijo del Hombre ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en pago de la libertad de todos. Dios nos colocó en lugares de autoridad que debemos saber administrar. Porque autoridad para nosotros es someternos de manera tal que solo lo vean a Él en nuestra administración.